different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. Historia de la enfermedad de células falciformes. Dice que la enfermedad de células falciformes es una hemoglobinopatía hereditaria. Frecuentemente se presenta principalmente en sujetos de ascendencia africana. Se conocen varios cientos diferentes de hemoglobinopatías causadas por las mutaciones de los genes de la globina, pero solo se asocian a la enfermedad de células falciformes. Se conocen varios cientos diferentes de hemoglobinopatías causadas por las mutaciones de los genes de la globina, pero solo los asociados a la enfermedad de células falciformes tienen una prevalencia lo suficientemente grande en Estados Unidos para merecer un comentario. La enfermedad de células falciformes se debe a una mutación puntual en el sexto codón de la beta-globina que provoca la sustitución del residuo glutamato con un residuo de valina. Las propiedades fisioquímicas anormales de la hemoglobina falciforme resultantes son los responsables de la enfermedad. Características genéticas. La anemia falciforme también es conocida como depranocitosis o depranocítica. Esta está afecta a la hemoglobina. Esto quiere decir que afecta a los glóbulos rojos de la sangre. ¿Y qué son los glóbulos rojos de la sangre? Son los que ayudan a transportar el oxígeno a todo el cuerpo. La anemia falciforme ocurre cuando una persona hereda dos genes anómalos, eso quiere decir uno de cada progenitor, lo que determina que sus glóbulos rojos tengan una forma anómala en vez de ser flexibles y en forma de disco. Son rígidos y curvos, adoptando la forma de una antigua herramienta de labranza dominada hoz. De donde proviene el nombre de la enfermedad. Falciforme significa relativo a hoz, parecida a una luna en cuarto creciente. Los glóbulos rojos que contienen la hemoglobina normal, hemoglobina A o HbA, se desplazan fácilmente por el torrente sanguíneo. Esto quiere decir que van repartiendo oxígeno a todas las células del cuerpo. Los glóbulos rojos normalmente tienen forma de disco o rosquillas en el centro cóncavo o son blandos y flexibles, y lo que los permite pasar incluso a través de los vasos sanguíneos muy estrechos. En comparación, cuando la persona tiene la anemia falciforme, tiene lugar cuando se produce una forma anómala de la hemoglobina. Esto quiere decir que es una hemoglobina HbS. Las moléculas de HbS tienden a amontonarse, convirtiéndose los glóbulos rojos en una célula pegajosa, rígidas y muy frágiles, y haciendo adoptar una forma similar a la de una hoz. Cromosoma afectado. Se dice que del 8 al 10% de los afroamericanos, que son 2 millones de personas, son heterocigotos para la HbS, una afección normalmente asintomática que se conoce como rasgo de células falciformes. La descendencia de 2 heterocigotos tienen una entre 4 posibilidades de ser homocigoto para la mutación falciforme, un estado que produce una enfermedad sintomática de células falciformes. Personas que padecen casi todos sus eritrocitos presentan anormalidades en su forma. En Estados Unidos se estima que hay 70.000 personas que padecen esta enfermedad. En algunas poblaciones del África, la prevalencia de la heterocigoticidad llega a ser de hasta el 30%. Alelo dominante y recesivo. El gen de la hemoglobina S, que es el responsable de la hemoglobina alterada y de los glóbulos rojos, se pasa en cuanto ambos padres deben llevar la mutación de gen, y al afectar varones y hembras igualmente. Esto se conoce como el modelo recesivo de un autosoma de la herencia. Un autosoma significa que la mutación no es única del cromosoma X o del Y, y puede por lo tanto afectar a varones y hembras igualmente. Recesivo significa que la mutación está mucho presente en el padre y en la madre para que el niño tenga anemia de células falciformes. Ambos padres son generalmente asintomáticos y pueden no realizar
que son portadores de la mutación. Lying down beside you, what's going through your head? The silence in the air. ¿En qué momento se manifiesta? La intensidad de la enfermedad, que se manifiesta a partir de los 3 o 4 meses de edad, depende de su consistencia con la hemoglobinopatías asociadas, hemocigota o heterocigota, y es muy variable de unos pacientes a otros. Se reconocen 3 fases evolutivas de la anemia falciforme. Cada una de ellas son una sintomología característica. La fase estacionaria corresponde a los primeros años, de 1 a 4 primeros años de vida, y los síntomas son los de un síndrome hemolítico crónico. La fase de expresividad aguda se inicia a partir de los 4 años con agravamiento del cuadro anémico. Y la fase de expresividad crónica se observa solo en los pacientes que han logrado sobrevivir a la infancia, siendo muy numerosas las complicaciones que esta ocasiona. I hope we find the missing pieces and just we could all sweep it under the carpet. I hope that I can turn back the time to make you. Hay análisis previos. Confirmación diagnóstica de la anemia falciforme o de su carácter portador se lleva a cabo mediante el hemograma, que muestra anemia micro y macro. El examen morfológico de eritropoiesis, que muestra la presencia de numerosos drepanocytos, y las electroforesis de las hemoglobinas a pH alcalino, que permite determinar el tipo de hemoglobina predominante y que en el caso de la anemia falciforme o homocigota es mayoritario con una ausencia total de hemoglobina HGA normal. En el caso de la anemia falciforme con portador heterocigoto, las bandas electroforéticas de las HbA y HbS suelen ser la misma intensidad. Para confirmar el carácter, el componente hemoglobínico anormal se lleva a cabo el examen microscópico. Una de estas pruebas, hematocrítico, mide el porcentaje de células rojas en el plasma, y la otra, hemoglobina, mide el número de gramos de hemoglobina en la sangre. Es normal que los niveles de hemoglobina y hematocito bajen cuando la cantidad de sangre del cuerpo se expande dramáticamente y la cantidad de plasma, el flujo de la sangre, aumenta de forma más rápida que el número y tamaño de las células rojas, pero es importante que no desciendan demasiado. Estadísticas de la anemia falciforme. En Estados Unidos hay más de 70.000 personas afectadas por esta enfermedad. Aproximadamente 2 millones de norteamericanos, 1 de cada 12 tiene el rasgo drapenocítico, lo que significa que son portadores de un único gen de la enfermedad sin manifestarla. En África y en el Mediterráneo, esta enfermedad es la que predomina. Se realizaron en 7 sitios de estudio un sistema de registro y vigilancia de las hemoglobinopatías. En la siguiente imagen podemos observar una comparación de la distribución de la malaria, imagen del lado izquierdo, y de la anemia falciforme, la imagen del lado derecho, en África. En la siguiente imagen podemos observar la dominancia que tiene la anemia falciforme en África, siendo contrastada con la que tiene en Centroamérica, pero aún así siendo predominante en Suramérica y Norteamérica. Síntomas y tratamiento. Las personas con anemia decratonítica comienzan a presentar síntomas durante el primer año de vida, por lo general a los primeros 5 meses. Los síntomas y las complicaciones de la anemia decratonítica son diferentes en cada persona y puede ir de leves a graves. La razón por la cual los bebés no presentan los síntomas al nacer es porque la hemoglobina fetal o del bebé evita que los glóbulos rojos se vuelvan falciformes en forma de media luna. Aproximadamente a los 4 o 5 meses de edad, la hemoglobina fetal o del bebé es reemplazada por la hemoglobina falciforme y es cuando comienzan a formarse las células falciformes. No hay un tratamiento específico y único que sea mejor para todas las personas con anemia. Las opciones de tratamiento varían dependiendo de los síntomas de cada persona. El tratamiento para esta, la mayoría de los dolores relacionados con la anemia decratonítica
Pueden tratarse con medicamentos para el dolor en venta libre como el ibuprofeno y la aspirina. Algunas personas que presentan dolores intensos se les administra a diario medicamentos a base de opioides, es decir, morfina y otros analgésicos. Algunas personas pueden ser admitidas al hospital y pueden recibir tratamiento intenso. También dice que es muy recomendable tomar abundante agua. Two different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. Inserción en la sociedad. Las perspectivas de los pacientes con enfermedades de células falciformes han mejorado considerablemente a lo largo de los últimos 10 a 20 años. El 90% de los casos sobreviven hasta los 20 años y cerca del 50% sobreviven hasta después de los 40 años. Las personas con células falciformes pueden vivir a plenitud y disfrutar de casi todas las actividades, así como trabajar. Sin embargo, estas personas deben hacerse chequeos de forma regular. También deben prevenir enfermedades comunes como la influenza o gripe. Deben aprender hábitos saludables como tomar de 8 a 10 vasos de agua diarios. Deben participar en actividades físicas para mantenerse saludables. Sin embargo, es importante que no lo hagan en exceso. Asociaciones en esta enfermedad. El Instituto Nacional de la Salud, NIH, fundados en 1887 con oficinas centrales en Maryland, representa hoy en día uno de los grandes centros del mundo en investigación médica. Actualmente están financiando investigaciones sobre los mejores tratamientos para aliviar la prevalencia de anemia de células falciformes. Mediante la investigación actual se están explorando maneras de reducir los riesgos de complicaciones graves. Georgia,